Pregunta número 689-20, relativa a la próxima Ley de Educación, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Para su formulación, señor Morón, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bien, señor Lambar, en primer lugar, al igual que los otros portavoces que me han precedido, pues en nombre de mi grupo y de todos los aragoneses a los que representamos, pues quiero transmitirle las condolencias por el reciente fallecimiento de su padre. Mire, señor Lamán, ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados, se dio el primer paso para la aprobación de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Educación. Y la verdad, la comúnmente llamada como Ley CELA. Y se hizo con prisas, con el rechazo de una gran parte de la comunidad educativa y sin escuchar prácticamente a nadie. Y claro, el motivo de tanta premura pues es evidente. El señor Sánchez, el Partido Socialista, necesita asegurarse los apoyos de aquellos grupos separatistas y comunistas que necesita para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Para ello, señor Lamán, su partido está dispuesto a renunciar al concepto de demanda social, o lo que es lo mismo, la capacidad o el derecho que tienen los padres de poder elegir el centro educativo que quieren para sus hijos, siempre de acuerdo con sus preferencias ideológicas, morales y religiosas. De este modo, señor Lamban, solo los más pudientes van a poder elegir, a qué centro poder ir. Y si no tienen la opción de poder ir al centro que se ajusta a sus preceptos morales, pues podrán ir a un privado si tienen el dinero suficiente, pero aquellas personas de las clases medias y bajas no lo podrán hacer y tendrán que ir al centro que le marque el Estado. Pero también serán los primeros pasos para controlar la educación infantil y para cercenar también la posibilidad de acudir a una educación concertada o incluso a una educación especial. Mención aparte merece la relegación del español como lengua vehicular, situación que de todas maneras viene a legalizar una situación ya infame que se da en muchas partes de España. Ante esta situación, mi grupo lo que le proponemos y lo que le preguntamos es cuál es la posición del Gobierno de Aragón en relación a la modificación de esta ley que se está tramitando y que cuenta con el rechazo de gran parte de la comunidad educativa. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor presidente. Gracias, presidente. Señor Morón, en primer lugar, en mi opinión, la llamada ley CELA, por así decirlo, supera o rectifica varios de los errores descomunales en los que incurría la ley Wert. Le tengo que decir también que esta ley nace sin consenso, pero la anterior, la ley Wert, solo la aprobó el Partido Popular, originó 2 huelgas generales y miles de manifestaciones con miles de manifestantes en la calle. Es decir, que en ese sentido dudo que esta ley tenga el rechazo social que tuvo aquella, aunque a continuación he de reconocerle, y lo he dicho ya en varias ocasiones, que lamento profundamente que esta, que debe ser la 8ª o la 9ª ley de educación que alumbra nuestra querida democracia, nazca otra vez sin consenso, porque para mí es muy importante. Una ley de educación es un elemento vertebral de un proyecto de país, de un proyecto de nación, y mientras eso no lo resolvamos, la democracia española tendrá una asignatura pendiente, pero una asignatura de primera magnitud. Gracias, señor presidente. Señor Morón. Sí, bueno, pero la verdad es que no me ha contestado, porque aparte tampoco yo pertenezco al Partido Popular. Quiero decir que usted me está contestando diciendo que la ley que presentó el Partido Popular no contaba con un mayor respaldo social. Pero yo lo que le estoy planteando es que esta ley realmente va a permitir a las comunidades autónomas desarrollar un sistema educativo más propio de un país totalitario que de un país democrático. Y mire, yo no quiero decir que todas las comunidades lo vayan a hacer. Lo que se da es la posibilidad de que se pueda caminar en esa dirección. Entre otras cosas, por la cesión a las comunidades autónomas de ese desarrollo de la ley y de prácticamente, como le he dicho, pues ir cercenando poco a poco los derechos de los padres y de los derechos en general de los ciudadanos, caminar hacia una educación pública única que tenga que seguir unos cánones determinados. Bueno, acabar con
con los estudiantes en aparcaderos, porque eso es lo que se va a convertir la educación pública, o en lo que se puede convertir la educación pública, en aparcaderos en los que se pueda adoctrinar a estos estudiantes. Y mire, y en cuanto al tema del uso del español, en algunas últimas intervenciones que he tenido aquí en esta Cámara, se me ha rechazado y se me ha criticado diciendo que esta situación aquí en Aragón pues no tiene ningún reflejo y que aquí no peligra para nada el uso del español como lengua vehicular. Pues mire, yo no quiero esperar a la situación que se vive, por ejemplo, en Galicia o que se vive en Cataluña, en la que ya se ha privado completamente a muchas personas de poder acceder a la enseñanza en la lengua española. Pero mire, yo le puedo asegurar una cosa, nuestro grupo va a trabajar para no llegar a la situación que se está viviendo en Baleares o en Valencia. Vamos a trabajar y le puedo asegurar que no vamos a permitir que su Gobierno o los gobiernos siguientes cedan a la presión de partidos regionalistas que, como en estas comunidades a las que me he referido anteriormente, han ido imponiendo el uso de esa lengua en detrimento del uso del español. Y eso no lo vamos a permitir y, desde luego, una de nuestras principales funciones en esta Cámara va a ser esa. Y usted me podrá a lo mejor decir que me estoy inventando cosas o que estoy fuera de lugar. Pues mire, le diré, aquí en Aragón de momento ya se han sentado las bases. Hay una Academia de las Lenguas Propias de Aragón, cuando la lengua propia de Aragón es el español. Y existe un Instituto del Catalán de Aragón. Y se dan premios, y usted y su Gobierno promociona premios dentro de Aragón en lengua catalana. O sea, por lo tanto, ya se han dado los primeros pasos. No son invenciones mías, y usted lo sabe. Vaya concluyendo. Sí, voy terminando. Por lo tanto, no son invenciones y creo que merecería una respuesta por su parte. Simplemente para terminar, dos cuestiones. La primera, este domingo sabe usted que hay una convocatoria de una manifestación en torno precisamente a esta cuestión por distintas asociaciones, ¿no? Sobre todo por la plataforma Más Plurales. Yo creo que sería un buen momento para que usted se defina claramente y diga qué modelo quiere seguir su Gobierno en esta comunidad para permitir, efectivamente, como he dicho, el derecho de los padres y que no se convierta el desarrollo de esta ley en una ley totalitaria en su aplicación y caminemos hacia un modelo pues más propio, como le he dicho, de un país totalitario, un país democrático. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Morón, señor presidente. Gracias, presidente. Señor Morón, en relación con la concertada, que a usted le preocupa y a mí también, he de decirle que presido un Gobierno que desde el año 2015 ha apostado con toda claridad por la escuela pública. Pero no lo ha hecho de manera retórica, lo ha hecho con hechos, con decisiones, con inversiones concretas, hasta el punto de que a estas alturas, incluyendo las previsiones del año 2021, vamos a construir 23 centros educativos nuevos, 28 ampliaciones importantes, invirtiendo 177 millones de euros, y vamos a incorporar 2.300 profesores a la escuela pública. Pero eso, señor Morón, esa apuesta decidida por la escuela pública, mi Gobierno la ha compatibilizado absolutamente con un respeto escrupuloso a la enseñanza concertada, sin la cual la escolarización de todos los niños aragoneses sería absolutamente imposible. La escuela concertada en Aragón, señor Morón, para su tranquilidad, está absolutamente garantizada. La libertad de elección de centros en Aragón se produce hasta en un 99% de los casos. Y el reflejo presupuestario de esta buena aveniencia, de esta buena relación entre los dos sistemas y los dos con el Gobierno de Aragón, es el propio presupuesto que ayer fue admitido a trámite en esta Cámara, por cierto, con el voto de todos los grupos parlamentarios, excepto el del Partido Popular y el suyo. Por tanto, creo sinceramente que en Aragón ese problema que a usted tanto le preocupa, por suerte, la convivencia de la concertada y la pública en modo alguno existe. Y esto a mí, se lo digo con toda sinceridad, me hace muy feliz. Respecto al asunto de la lengua, al asunto de la lengua vehicular,
Lo cierto es que ninguna ley educativa hasta ahora, de las muchas que hemos tenido, había contemplado el español como lengua vehicular. He de decirle que yo preferiría que en la ley figurara el español como lengua vehicular. Pero lo cierto es que no había ocurrido en ninguna ley, hasta en la ley Wert y también en la redacción de la ley CELA, tal como salió del Consejo de Ministros, que también contemplaba la condición del español como lengua vehicular. Insisto, yo preferiría que apareciera en la ley, pero lo cierto es que los poderes públicos, simplemente ateniéndose al artículo 3 de la Constitución, tienen herramientas, tienen instrumentos en su mano suficientes para aplicar aquello de que todos los niños españoles tengan la obligación de aprender el español y el derecho a usarlo a lo largo de su vida. El problema, señor Morón, no es que no haya figurado en las leyes educativas lo de la lengua vehicular. El problema es que sucesivos gobiernos de España, del Partido Socialista y del Partido Popular, han sido incapaces de hacer cumplir ese artículo 3 de la Constitución, sobre todo en comunidades autónomas como Cataluña, donde la llamada inmersión lingüística lo que ha supuesto, de hecho, con el ministro Wert incluido, que no la derogó ni hizo nada por evitar sus efectos nocivos, lo que ha hecho posible esa inversión lingüística ha sido que progresivamente los niños catalanes hayan aprendido el catalán en las escuelas en detrimento del castellano y que los castellanoparlantes de Cataluña se hayan visto claramente damnificados en sus legítimos derechos. Pero, insisto, eso no depende de la ley y de contemplar la condición de vehicular. Eso depende de la voluntad política de los gobiernos que, tanto del PSOE como del PP, vuelvo a insistir otra vez, han transigido demasiado con Cataluña y con el País Vasco, precisamente por haber sido incapaces de entenderse entre ellos. Yo creo, señor Morón, que desde los gobiernos autonómicos debemos tener las ideas claras. Este Gobierno que yo presido las tiene absolutamente y, además, debe valorar el español como lo que realmente es. El español es un elemento fundamental para la cohesión de España como país, es un elemento fundamental para la cohesión constitucional, pero es que, además, es un elemento formidable de prestigio de España en el mundo y es un elemento formidable de generación de riqueza y empleo, dos vertientes, estas últimas, que se suelen contemplar de manera bastante más secundaria de lo que sería deseable. Y en aras a esa defensa del español, que sobre esos tres conceptos yo entiendo que se tiene que hacer desde los poderes públicos, ya le anuncio que estamos ultimando unos contactos interrumpidos por la COVID con la Real Academia Española para que el Gobierno de Aragón pase a formar parte del patronato de la Fundación RAE y para que seamos colaboradores de la propia RAE en el desarrollo de programas importantes, voy terminando, señor presidente, relacionados con el español. Y eso sin detrimento de lo que establece el Estatuto respecto al catalán y respecto al aragonés, que se seguirá enseñando en las escuelas donde se hablan estos idiomas y que seguirá dándose la oportunidad de que se realicen todos esos premios y todas las actividades a las que usted se refería. Y termino ya, señor presidente. Lamento la falta de consenso. Creo que una ley de educación es una columna vertebral de cualquier proyecto serio de país, de cualquier proyecto serio de nación. En 40 años de democracia hemos sido incapaces. Ya sé que esta ley, que sale como sale, igual que la anterior salió como salió, está destinada a ser tumbada cuando hay un cambio de mayorías, pero eso no da a entender, sino que al menos en este aspecto la democracia española está fracasando estrepitosamente. Gracias, señor.